Imagínese el escenario del Vaticano, un lugar donde la historia y la espiritualidad se encuentran en cada rincón, inmersos en una atmósfera sagrada y solemne. El Papa Juan Pablo II, símbolo de fe y resiliencia, vive sus últimos días en silenciosa devoción. Aunque debilitado, se mantiene firme en su misión de guiar a la humanidad con sus palabras. Durante estos momentos de profunda introspección, surge un pensamiento inesperado: Donald Trump. ¿Qué pudo haber hecho pensar al Papa en Trump? ¿Fue una visión profética, una revelación divina o quizás una advertencia sobre el futuro que nos espera? A medida que profundizamos en las preguntas que rodean las enigmáticas últimas palabras de Juan Pablo II, nos damos cuenta de que en sus momentos finales de silencio y reflexión, cuando el mundo parece detenerse, ciertas revelaciones pueden sacudir nuestras creencias más profundas, y una de estas revelaciones ocurrió en los últimos días de su vida del Papa Juan Pablo II. En su lecho de muerte, su frágil voz transmitió mensajes que resonaron más allá de los muros del Vaticano. Sus reflexiones sobre el Evangelio, especialmente sobre la historia del Cristo resucitado y el incrédulo Tomás, fueron cruciales en sus enseñanzas finales. A través de esta narrativa destacó la infinita misericordia de Dios, una misericordia que trasciende todo entendimiento y llega a todas las almas. Entre estos mensajes, comentarios inesperados sobre Donald Trump generaron una ola de intriga y especulación. ¿Qué habría visto el Papa en Trump, que en ese momento estaba lejos de la figura política en la que se convertiría? Descubramos juntos las misteriosas últimas palabras de Juan Pablo II y exploremos sus sorprendentes implicaciones para nuestro mundo. Muchas preguntas nos intrigan. ¿Cuáles fueron las circunstancias de los últimos momentos del Papa? ¿Por qué eligió mencionar a Donald Trump, una figura aparentemente distante de sus preocupaciones espirituales inmediatas? Y, lo más importante, ¿qué significan estas revelaciones en un mundo cada vez más incierto y dividido? Para comprender la profundidad de estas cuestiones, debemos regresar a los días previos al 2 de abril de 2005. El Papa Juan Pablo II, enfrentando un intenso sufrimiento físico, dedicó sus últimos momentos a una profunda oración y reflexión. Su enfoque permaneció inquebrantable. No oró por sí mismo, sino por el mundo que tanto amaba. Solo más tarde, tras su muerte, comprendimos plenamente el profundo legado que nos dejó. En el ocaso de su vida, la devoción del Papa Juan Pablo II por su fe y su humanidad nunca flaqueó. A pesar de su mala salud, siguió siendo un símbolo de resiliencia y fuerza espiritual. Pasó sus últimos días en el Vaticano, rodeado de un pequeño círculo de asesores y confidentes cercanos. Durante este periodo, sus actividades se centraron en la oración, la meditación y la escritura. Elaboró cuidadosamente mensajes para el mundo, llenos de guía espiritual y reflexiones sobre el estado de la humanidad. Estos mensajes se mantuvieron en secreto hasta después de su muerte, lo que reveló a un hombre profundamente preocupado por el futuro y los desafíos morales que le esperaban. La dedicación de Pablo a Dios fue notable en todos los aspectos de su vida, pero se volvió aún más intensa a medida que se acercaban sus últimos días. Vio su sufrimiento no como una carga sino como una oportunidad para unirse más profundamente con Cristo. Pablo encontró consuelo en su fe, transformando su dolor en un poderoso testimonio de su creencia en el plan divino. Sus oraciones no eran para aliviar su sufrimiento, sino para fortalecer y guiar a sus seguidores. Oró intensamente por la Iglesia, por sus líderes y por todos los cristianos, para que permanezcan firmes en su fe. Pablo estaba especialmente preocupado por los crecientes desafíos del secularismo y el relativismo moral, que creía que amenazaban los fundamentos espirituales de la sociedad, y entre los mensajes que escribió, se destacaron algunos temas. Destacó la importancia de la misericordia divina, basándose en su profunda conexión con el mensaje revelado a Santa Faustina Kowalska. Durante su papado, el Papa Juan Pablo II siempre promovió un mensaje de confianza en la infinita misericordia de Dios, animando a todos a buscar el perdón y la renovación. También destacó la necesidad de una vigilancia espiritual, advirtiendo de los peligros del materialismo y de la pérdida de los valores espirituales en la sociedad contemporánea. Juan Pablo II llamó a las personas a regresar a una vida de oración, animándolas a usarla como guía diaria en sus vidas y a practicar actos de compasión y justicia mutua.
En una de sus reflexiones más impactantes, el Papa escribió sobre los desafíos que la Iglesia y sus fieles afrontarían en los años siguientes. Predijo una época de pruebas espirituales en la que los creyentes tendrían que resistir firmemente las fuerzas del mal. Sus palabras actuaron como una advertencia y un rayo de esperanza, animando a los fieles a mantener su fe ante la adversidad. El tema central de los últimos mensajes del Papa Juan Pablo II giró en torno a la era de la misericordia. Creía que en un mundo cada vez más dividido y conflictivo, el mensaje de la misericordia divina era más vital que nunca. El Papa instó a todos a abrazar esta misericordia, perdonar a los demás y buscar la reconciliación, creyendo que este era el camino hacia la verdadera paz y unidad, y fueron particularmente emocionantes sus reflexiones sobre el pasaje evangélico en el que Cristo resucitado se apareció a los apóstoles y mostró sus manos traspasadas. Estableció paralelos entre la incredulidad de Tomás y el escepticismo del mundo moderno hacia la fe. Al invitar a Tomás a tocar sus llagas, Cristo reveló la profundidad del amor y de la misericordia de Dios, un amor que Juan Pablo II consideró necesario reiterar al mundo en su última oración. El Papa gritó: «Jesús, en ti confío, ten piedad de nosotros y del mundo entero». Esta oración, sencilla pero profunda, resumía su creencia en el poder redentor de la misericordia divina. Fue una súplica a la humanidad, un grito a favor de la intervención divina en un mundo afligido por el pecado y el sufrimiento. A medida que su salud seguía deteriorándose, los pensamientos de Juan Pablo II se dirigieron cada vez más hacia el futuro. Predijo una era de desafíos morales y espirituales sin precedentes, advirtiendo sobre la creciente influencia de las fuerzas del mal y la necesidad de que los cristianos permanezcan vigilantes y firmes en su fe a medida que el mundo avanza tecnológicamente y económicamente, con complacencia espiritual y decadencia moral. Sus advertencias fueron serias pero llenas de esperanza, creyendo que a través de la fe, la oración y la obediencia a los mandamientos de Dios, la humanidad podría superar estos desafíos. En sus últimos momentos, ya sin poder hablar, continuó orando en silencio. Sus pensamientos finales se dirigieron al mundo, a la redención y a la fuerza de los fieles para resistir las tentaciones y pruebas futuras. Su fe inquebrantable y su profunda preocupación por el bienestar espiritual de la humanidad fueron un reflejo de su amor y dedicación a su misión. En sus reflexiones finales, el Papa Juan Pablo II encontró inspiración en un pasaje específico del Evangelio que resonó profundamente en él. Este pasaje, tomado del Evangelio de Juan, describe la aparición de Cristo resucitado a los apóstoles, en la que muestra sus manos heridas. Esta poderosa escena tiene lugar 8 días después de la resurrección, cuando Jesús se aparece a los discípulos, quienes estaban reunidos en una habitación cerrada con llave, abrumados por el miedo y la incertidumbre. Tomás, a menudo llamado incrédulo, no estuvo presente en la primera aparición de Jesús y expresó su escepticismo, declarando que no creería hasta que pudiera ver y tocar las heridas de Cristo. Cuando Jesús reaparece e invita a Tomás a tocar sus heridas, la duda de Tomás se convierte en fe profunda, y exclama: «Señor mío y Dios mío», y estamos llamados a caminar por fe y no por vista, según 2 Corintios 5, 7. Los discípulos habían confiado en la presencia física de Jesús durante años, pero ahora era el momento de confiar en su presencia invisible. El discípulo Tomás ejemplificó a alguien que aún no estaba listo para caminar por fe, ya que solo confiaba en lo que podía ver y experimentar directamente. Los discípulos estaban a punto de entrar en una nueva fase de relación con el Señor, una fase que requeriría caminar por fe, no por visión. Tomás quería pruebas concretas antes de creer en la resurrección de Cristo. Cuando el Señor lo invitó a tocar las marcas de los clavos en sus manos, Tomás ya no necesitó sentir las heridas. Se arrodilló y declaró: «Señor mío y Dios mío», y en tu defensa, tan pronto como vio a Jesús, Tomás no dudó en adorarlo inmediatamente. A diferencia de Tomás, no todos los creyentes reciben evidencia sensorial. Muchos no dan un paso de fe a la espera de una señal sobrenatural o una palabra profética. Sin embargo, a veces el Señor confirma su presencia de otras maneras y Dios puede manifestarse de maneras inesperadas. Pero debemos seguir avanzando en la fe, cimentados en la palabra objetiva de Dios y la paz interior que nos da el Espíritu. Necesitamos vivir por la fe y no por lo que vemos. Jesús le dijo a Tomás: «Porque me has visto, has creído». En el libro de ficción Cartas de un Diablo.
Togise Prentis, hay una sesión de entrenamiento entre un demonio mayor experimentado y un demonio joven que necesita guía en su primera misión. Sacudir la fe de un nuevo cristiano. Perspectiva intrigante sobre el proceso de un cristiano que aprende a caminar por fe y no por la vista. Dios quiere que aprendamos a caminar por fe, y para hacerlo, toma los pasos necesarios y en Cartas de un diablo a su aprendiz, Lewis explora la idea de que Dios se agrada incluso con los tropiezos en el camino de la fe, como siempre y cuando exista una voluntad genuina de seguir este camino. Surge un momento crítico para las fuerzas del mal. Cuando un ser humano ya no siente el deseo, pero aún así decide seguir la voluntad de nuestro divino adversario. Mira un universo donde toda la presencia de Dios parece haber desaparecido y se pregunta por qué fue abandonado, pero aún así obedece. Aquellos que no perciben a Dios a través de sus sentidos, pero aún creen, demuestran el tipo de fe que Dios desea y Juan Pablo II vio en esta interacción una demostración profunda de la misericordia de Dios y un llamado a la fe para todos los creyentes. Las heridas de Cristo no fueron solo marcas físicas, sino símbolos de su inmenso amor y sacrificio por la humanidad. Al invitar a Tomás a tocar sus llagas, Jesús ofreció una experiencia directa y tangible de la misericordia divina, transformando la duda en fe. El Papa destacó a menudo la importancia de este momento, ilustrando que la fe no se basa solo en lo que se ve, sino en creer y confiar. El viaje de Tomás de la duda a la fe es una trayectoria con la que muchos creyentes pueden identificarse y sirve como recordatorio de ello. Las dudas y las preguntas son naturales, pero pueden conducir a una comprensión más profunda y sólida cuando se enfrentan a la verdad del amor y el sacrificio de Cristo. El Papa Juan Pablo II utilizó esta historia para animar a los fieles a buscar una conexión más profunda y personal con Cristo, enfatizando que la invitación de Jesús a Tomás se extiende a toda la humanidad. Las heridas de Cristo son un testimonio de su presencia y amor duraderos, invitando a cada persona a creer y confiar en Él. Mientras continuamos explorando las profundas reflexiones de Juan Pablo II, estamos llamados a reflexionar sobre la importancia de la fe en nuestras propias vidas. Profundiza en otro aspecto significativo de la pasión de Cristo, las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz. Las últimas palabras pronunciadas por una persona antes de su muerte suelen tener un peso especial y reflejan el deseo de transmitir algo importante. Las últimas 7 frases de Cristo, que analizaremos, comienzan con Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién perdonó Jesús en su ignorancia? Estas palabras iniciales fueron dirigidas a los soldados que vigilaban a Jesús mientras dividían sus vestiduras, echaban suertes sobre sus ropas, cumpliendo así las profecías de Juan 19, 23-24 y Salmo 10 y 18. Aunque las representaciones tradicionales de Cristo en la cruz muestran un paño en realidad, los condenados a la crucifixión eran a menudo colgados desnudos, una forma adicional de humillación y una advertencia para disuadir a otros de seguir el mismo camino. Después de que la cruz fue erigida, los principales sacerdotes y los ancianos se burlaron de él. Incluso en medio de su dolor, Jesús no tomó represalias, no maldijo ni se lamentó. Increíblemente, perdonó a esos soldados mientras echaban suertes sobre sus túnicas. Los soldados simplemente seguían órdenes, sin cuestionar a sus líderes, ignorando la verdadera identidad de Jesús y sin darse cuenta de que estaban crucificando a Dios mismo. En Lucas 11 y 43, Jesús declara: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». El Evangelio de Marcos nos informa que inicialmente, los criminales crucificados junto a Jesús también lo insultaron, esperando que si él fuera verdaderamente el Hijo de Dios, podría bajar de la cruz y salvarlos. Uno de los malhechores permaneció en silencio, mientras el otro continuaba insultando a Jesús, diciendo: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro criminal lo reprendió, diciendo: «¿No temes a Dios, ya que estás bajo la misma sentencia? Nosotros estamos siendo castigados justamente, porque recibimos lo que nuestras acciones merecen. Pero este hombre no ha hecho nada malo». Luego dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino». Y Jesús le respondió: «Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». La base para que este criminal entrara al paraíso fue su fe y su arrepentimiento, expresado en sus palabras. Lo que vio en Jesús que lo convenció de que él era el Cristo. Vio a Jesús ser maltratado por todos,
incluidos los principales sacerdotes, los ancianos y el pueblo, y también vio a Jesús perdonar a los soldados que lo crucificaron. El dolor que sintió fue insignificante comparado con el que Jesús estaba soportando debido a la flagelación y la corona de espinas en algún momento. El criminal debe haber oído hablar de la promesa del Mesías, el que anunciaría el reino de Dios, y haber reconocido algo genuino en las afirmaciones de Jesús, creyendo que él era el Mesías prometido. Pronunció las palabras: «Acuérdate de mí cuando entres en tu reino». Estas palabras expresaron arrepentimiento y fe, sin necesidad de recitar un credo o recibir instrucciones de un sacerdote sobre cómo entrar al reino. En aquella época no existía el concepto de purgatorio. Es por la gracia de Dios que somos aceptados en la familia divina. La cruz simboliza el descanso del pecado, la tumba del ego y un trono para nuestros miedos. Como afirmó Harold Dion, Dios no desea que nadie perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento y la fe en Cristo. Las palabras que hablamos no son tan importantes como las que llevamos en nuestro corazón, porque Dios ve y conoce nuestro corazón profundamente, mejor que nosotros mismos. Él siente nuestro dolor por el pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Por gracia divina, este hombre experimentó humildad y arrepentimiento, y si tú estás dispuesto, Dios hará lo mismo por ti. Clamad al Señor mientras Él está cerca. Jesús dijo a su madre: «Mujer, aquí tienes a tu hijo», y al discípulo: «Aquí está tu madre». No escuchamos acerca de José, el esposo de María, durante el ministerio de Jesús porque ya había fallecido, y cuidar de María era responsabilidad de Jesús como primogénito. No delegó esta responsabilidad en sus medio hermanos, sino que pidió a Juan, el discípulo amado, que se hiciera cargo de ello. Jesús no quería que María fuera vista como una deidad, porque ella misma reconoció su necesidad de un Salvador. Al mediodía, según los cálculos judíos, las tinieblas cubrieron toda la tierra, y el desprecio cesaron, porque era la presencia de Dios. Allá, el Señor, que habita en la luz inaccesible, también se manifiesta en las densas tinieblas, haciéndolas su refugio, rodeadas de espesas nubes. En otras partes de las Escrituras se dice que las nubes y las tinieblas lo rodean, y que la justicia y el juicio son la base de su trono. Cuando Dios apareció en el monte Sinaí, Moisés describió la escena como un acercamiento divino al pie de la montaña, envuelto en fuego que llegaba hasta los cielos, rodeado de oscuridad y densas nubes. El aire se llenó con la presencia del Santo, trayendo juicio por el pecado sobre su Hijo, no sobre nosotros. Durante este periodo de oscuridad, se cree que todos los pecados y actos de rebelión pasados, presentes y futuros fueron depositados sobre Cristo, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus llagas somos curados. En medio de la oscuridad, pasado el mediodía, Jesús gritó: «Eli, Eli, lama sabactani», que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo se sintió abandonado por Dios, porque, como escribió Pablo a la iglesia de Corinto, el que no conoció pecado, por nosotros fue pecado, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. En la cruz, el pecado del mundo fue depositado sobre Cristo, quien se hizo portador de los pecados de la humanidad. Las Escrituras nos dicen que Dios es demasiado puro para contemplar el mal, y por primera vez en la eternidad, el Hijo experimentó esta separación. La comunión entre Dios Padre y Dios Hijo se interrumpió en el momento en que el Padre se alejó del Hijo como Hijo. La muerte se acercaba. En ese momento Jesús expresó: «Tengo sed». No podemos entender completamente lo que Cristo estaba experimentando en ese momento, pero algunos sugieren que comenzó a experimentar en su cuerpo lo que el hombre rico enfrentó en el infierno después de su muerte. El rico, sediento, rogó a Lázaro que mojase el dedo en agua y le refrescara la lengua. El cuerpo de Cristo estaba fallando, y como lo describe el Salmo 10 y 15, su lengua estaba pegada al paladar, un proceso común en la crucifixión. Jesús ya había bebido hasta la última gota de la copa del juicio de Dios. Cuando buscaba algún alivio para proclamar sus próximas palabras de victoria, no le ofrecieron mirra, un narcótico, sino vino agrio. Le colocaron una esponja en la boca empapada en vinagre. Había allí una jarra de vino agrio, mojaron en ella una esponja,
la colocaron sobre una ramita de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. La planta de hisopo utilizada es la misma que se sumergía en sangre de cordero y se usaba para marcar los dinteles y postes de las puertas durante la Semana Santa en Egipto, evitando así que la lengua de Jesús se pegara al paladar, según el Salmo 22. Un pequeño sorbo del bizcocho empapado. Mateo y Marcos informan que Jesús exclamó algo desde la cruz antes de entregar el Espíritu, y Jesús, clamando de nuevo a gran voz, entregó el Espíritu. Empujó el clavo de madera bajo sus pies por última vez y gritó en voz alta. Juan nos revela lo que dijo en un grito triunfante: «Consumado es». La expresión consumado es, que pronunció Jesús, proviene del griego tetelestai, que significa completar, completar o realizar algo, llevándolo a la perfección o a su objetivo final. También puede significar pagar la totalidad, como un impuesto o tributo. No es de extrañar que clamara, porque quería que el mundo supiera que la deuda del pecado había sido pagada, que el juicio y la justicia de Dios habían sido satisfechos en el verdadero día de la expiación. Sus últimas palabras fueron: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Cuando Jesús proclamó en voz alta: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y después de decir esto, exhaló su último suspiro. El centurión, al presenciar lo sucedido, alabó a Dios y declaró: «En verdad, este hombre era justo». Todos los que se reunieron para presenciar este acontecimiento se golpearon el pecho y se marcharon, pero los que lo conocían, incluidas las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, permanecieron a distancia. Mientras él observaba los acontecimientos después de pronunciar estas palabras, el cuerpo de Jesús quedó inerte. Su cabeza cayó y entregó su espíritu. Incluso el endurecido centurión, al presenciar la forma en que murió Cristo, quedó convencido de que él era, de hecho, el Hijo de Dios, especialmente debido a los fenómenos sobrenaturales que ocurrieron durante la crucifixión. El primero de ellos fue la oscuridad que envolvió a toda la tierra, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Como la Pascua siempre tiene lugar durante la luna llena, un eclipse solar estaba fuera de discusión, y aunque fuera posible, un eclipse no duraría 3 horas. Esta oscuridad prolongada no se alinea con los patrones naturales de un eclipse solar, lo que sugiere que fue un evento sobrenatural directamente relacionado con la muerte de Cristo. El oscurecimiento del sol fue interpretado como un signo de juicio y desagrado divino, indicando que en el Calvario Jesús estuvo soportando la ira de Dios por el pecado durante esas 3 horas cruciales, lo que explica sus palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos comentaristas sugieren que las tinieblas sirvieron de velo para cubrir la desnudez y los sufrimientos de Cristo. El segundo fenómeno sobrenatural fue un gran terremoto, que provocó la apertura de sepulcros y la resurrección de personas que habían estado muertas, además del desgarro del velo del templo de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Los cuerpos de muchas personas santas que habían muerto resucitaron después de la resurrección de Jesús. Salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Estos acontecimientos extraordinarios resaltan la importancia del momento de la crucifixión de Jesús y refuerzan la creencia en la intervención directa de Dios, marcando la muerte de Jesús no solo como un evento histórico, sino también como un momento de profundo significado espiritual y redentor. El rasgado del velo del templo, en particular, simboliza el fin de la antigua alianza y el comienzo del acceso directo a Dios, anunciando una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. El tercer evento sobrenatural que ocurrió en el templo, simultáneamente con él, la muerte de Cristo, fue el desgarro del velo que separaba a Dios de los hombres. Este velo fue rasgado de arriba a abajo, simbolizando que este acto era una señal del cielo. Lo ocurrido en el Calvario a las 3 de la tarde, hora tradicional del sacrificio de los corderos pascuales, hizo que muchos comenzaran a creer y depositar su fe en Cristo. Mientras miles de personas estaban en los atrios del templo para el sacrificio ritual de los corderos, los que ministraban en el templo quedaron asombrados al ver cómo manos invisibles rasgaban la gruesa tela del velo, justo ante sus ojos. El velo fue rasgado por Dios para demostrar que el camino hacia una conexión íntima con la presencia divina ahora estaba abierto para todos. El pecado que nos impidió tener una relación con Él fue pagado por Jesús, tanto por tus pecados como por los míos.
El Calvario revela hasta dónde puede llegar la humanidad en su rebelión, y hasta dónde está dispuesto Dios a llegar por la salvación del hombre. El Evangelio es el mensaje de un Salvador viviente que murió en nuestro lugar para que pudiéramos conocer a Dios. Tomó el castigo que merecíamos y lo clavó en la cruz. Si nos arrepentimos, cambiamos de opinión y de dirección en la vida, y ponemos nuestra confianza en Cristo y su obra redentora, seremos salvos y disfrutaremos de todas las bendiciones del pacto, incluida la vida eterna, al confiar en Él. Los últimos mensajes de Pablo II fueron sus comentarios sobre Donald Trump. En el momento de la muerte del Papa en 2005, Trump era ampliamente conocido como un magnate de los negocios y una personalidad televisiva, muy alejado de la política. Sin embargo, las reflexiones del Papa incluyeron una visión profética sobre la importancia futura de Trump, sugiriendo que sería un catalizador de acontecimientos importantes. Interpretar los comentarios del Papa requiere un análisis cuidadoso del contexto y de su mensaje en su conjunto. Algunos ven sus palabras como una advertencia profética, que resalta el potencial de impactos tanto positivos como negativos de las acciones futuras de Trump, entendiéndolas como un llamado a la oración y la vigilancia, instando a los fieles a estar atentos a los líderes y a los acontecimientos que configuran el mundo. Años después de la muerte del Papa Juan Pablo II, el ascenso de Donald Trump fue notable. Su periodo como presidente de Estados Unidos estuvo marcado por una gran controversia, y sus decisiones y estilo de liderazgo tuvieron profundas consecuencias tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Evaluar el papel de Trump a la luz de la visión profética del Papa implica analizar su influencia en diversos ámbitos de la sociedad, incluidas la política, la cultura y la religión. Algunos ven la presidencia de Trump como el cumplimiento de la visión del Papa, considerándolo un agente de cambio que ha traído transformaciones significativas al panorama político. Otros examinan su impacto de manera más crítica, reflexionando sobre las implicaciones éticas y morales de su liderazgo. Independientemente de las perspectivas individuales, la prominencia y la influencia de Trump se alinean con la visión profética del Papa. Los mensajes finales de Juan Pablo II, incluidos sus comentarios sobre Trump, fueron un llamado a la oración y la acción. Animó a los fieles a permanecer firmes en la fe, buscando la guía divina y permaneciendo vigilantes ante los desafíos morales y espirituales. Su visión profética sirvió como recordatorio de la importancia de la preparación espiritual y de la necesidad de la intervención divina en un mundo complejo y en constante cambio. El énfasis del Papa en estos aspectos destacó la importancia de sus palabras hoy, especialmente en relación con la misericordia, el amor y la paz. A la vigilancia. Sus mensajes sirven de guía para los creyentes que enfrentan las incertidumbres del presente y del futuro. Su última oración, Jesús, en ti confío, ten piedad de nosotros y del mundo entero, resume su fe y esperanza inquebrantables en la redención de la humanidad. Al acoger el mensaje del Papa, los fieles están llamados a confiar en la misericordia divina, a vivir una vida de compasión y a permanecer vigilantes contra las fuerzas del mal. La visión profética y la última oración del Papa Juan Pablo I continúan inspirando y guiando a quienes buscan seguir su ejemplo de fe y devoción. En los recintos silenciosos y sagrados del Vaticano, las reflexiones del Papa Juan Pablo I se dirigen a una figura inesperada. Donald Trump, en el momento de su muerte en 2005, causó sorpresa.